Línea Directa presenta la observación desde los ángulos posibles en cada detalle y componente de los temas político, financiero, salud, seguridad y otros que influyen en el presente y el futuro de nuestro estado, municipios o bien del país, con la finalidad de producir mayor conocimiento y que usted saque sus propias conclusiones. Araceli Tirado, Armando Ojeda, Juan Ordorica, Jesús Rojas, moderados por Víctor Torres en la mesa de análisis. Estamos de regreso, ya estamos aquí en la mesa de análisis de Línea Directa, primera emisión de este martes 16 de junio, estamos entrando ya a la segunda quincena del mes y permítanme saludar a nuestra compañera y compañeros en la mesa. Araceli, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Víctor, gusto en saludarte, saludar a los compañeros, muy buenos días al auditorio de Línea Directa y por supuesto, pues al equipo. Equipazazazo, hay más o menos. Bueno, ¿por qué más o menos? Bueno. Humildad. Ya sí, perfecto, sí, muy bien. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días a la compañera, a los compañeros y a quienes nos escuchan en Coyotitán, municipio de San Ignacio. De San Ignacio. Eso, ahí vamos con la geografía. Ahí va. Sí. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, hello, estimado audiencia. Armando, buenos días. Muy buenos días, compañero amigo Víctor Torres, compañeros de la mesa, chicos de la producción y a toda la gente que nos escucha amablemente aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. ¿Y? Más allácito de nuestras fronteras. Muy bien. Sabes tú muy bien que nos se extrañaba ese saludo, Armando Ojeda. El tiempo a veces no nos permite. Sí, el tiempo ahora sí lo permite. Bueno, pues la propuesta, les comentaba, ya se revisó a nivel federal y está en el Congreso del Estado. Ya está generando reacciones esta mañana, algunos comentarios. Se analiza en el Congreso, se busca reconocer el derecho de los trabajadores a no responder llamadas, mensajes, correos o instrucciones laborales fuera de su horario de trabajo, durante días de descanso y vacaciones, menos, sin que esto implique sanciones o afecte su desarrollo profesional. ¿Sí? La iniciativa también contempla reglas específicas para servidores públicos y personal del sector educativo. En ese contexto surge una discusión, digamos, ¿no?, sobre el derecho a la desconexión digital. Ya lo analizamos hace tiempo este tema. Lo retomamos porque se está discutiendo en el Congreso local y porque hay mucho que decir todavía. Algunos consideran que es una medida necesaria para proteger el descanso, la salud y la vida familiar, la vida privada. Otros sostienen que ciertas responsabilidades exigen disponibilidad permanente, que a veces estás hasta con la mascota ahí en la computadora contestando o resolviendo pendientes que surgieron de última hora. Y la pregunta es muy sencilla, ¿sí? Pero genera reacciones encontradas. ¿Debe la ley proteger el derecho a no responder mensajes de trabajo fuera del horario laboral? Está la encuesta en YouTube. Tiene 3 opciones de respuesta. Sé que hay muchas más, pero pusimos 3, a ver qué les parece. ¿Estás de acuerdo con que los trabajadores no respondan mensajes laborales fuera del horario sin que haya consecuencias? Esto es muy importante. Me decían, agrega eso, sin que haya consecuencias, ¿sí? Abrimos la mesa, Jesús. Yo creo que sí debe, y sobre todo cuando la naturaleza del trabajo así lo permite, porque la desconexión laboral es justo eso, un derecho a poner límites en cuanto a tus horas laborales. El problema es que con este tipo de herramientas tecnológicas que nos sirven para un montón de cosas positivas, pues también a veces vienen unas responsabilidades de compromiso que luego te piden cosas que son a deshoras de trabajo, en días inhábiles, como bien comentas, Víctor, o en vacaciones, ¿no? Cuando tú te supones que estás ya fuera del tema. Y mira, este tema de la desconexión laboral solamente se puede pensar en momentos como el nuestro, en momentos de máxima comunicación e información. La desconexión laboral, pénsalo en los años 70, en los años 80, pues uno... periodo de vacaciones, firmabas todo tu quincena, adiós. Te ibas de vacaciones y adiós. Sí. Y ya cuando vamos a ver al señor Pérez, pues hasta tal mes, ¿no? Hasta el día que te tocaba regresar a tu labor, no sabían de ti. Y dejabas las cosas ordenadas para que tus compañeros de oficina tuvieran la posibilidad de resolver. En caso de algo muy grave, pues te tenían que buscar en el teléfono de casa si es que estabas en tu casa, porque si no ya no te encontraban. No había correo electrónico, no había manera de localizarte bajo ninguna circunstancia, ¿no? Salvo que tú quisieras decir, voy a estar allá en el hotel fulano y si quieren. O te mandaban llamar con alguien.
Difícil, ¿no? O sea, difícil. Pues a regresar a ese punto, regresar a esos niveles digamos, de desconexión que teníamos en la era donde el respeto al trabajo lo tenían los propios horarios, las reglas que se tenían. Y digo, en tanto tu responsabilidad así lo diga, porque pues al final de cuentas, cuando tú llegas a un trabajo y te dicen, a ver, la responsabilidad es esta, y por el tipo de cargo, de empeño o de lo que vas a trabajar, requerimos que en ciertos momentos estés disponible para tal cosa y eso se paga por separado, ¿no? Pues entonces tú estás de acuerdo aceptando un compromiso de trabajo donde incluso tienes que estar pendiente 24/7. Bien. Quiero pensar, por ejemplo, en este caso de la radiodifusora, pues tenemos un equipo de transmisión que si falla, y si falla en algún momento de la noche, pues estoy seguro que el ingeniero atenderá puntualmente ese llamado a la hora que sea, porque es parte de ese trabajo. Pues, ¿no? Entonces ahí sí, desconexión, solo que tengas un suplente, un sustituto, que cuando en ese cargo tan importante no puedas estar, tendría alguien que entrarle, ¿no? Al quite. Bien, vamos contigo, Araceli. El derecho a la desconexión busca proteger, en efecto, el tema de la salud mental, el equilibrio entre la vida familiar, la vida laboral. Y ya hay diversos estudios, según la Organización Internacional del Trabajo, del impacto que genera. Nadie puede trabajar más de 24 horas porque esto también genera agotamiento, estrés, ansiedad, entre otro tipo de enfermedades. Esta es una iniciativa de un diputado de Morena. Este parece ser un tema de carácter federal. De entrada, la propuesta puede generar simpatías, respaldos a priori, que no te molesten en tu casa una vez que saliste de trabajar. Pues suena muy bien. Se protege tu privacidad, tu derecho a descansar, y esto suena ideal, pero la verdad es que en un mundo real no funciona siempre así. Podría aplicar para aquellos trabajadores o empleados que desempeñan actividades de poca relevancia en su centro de trabajo. Tal vez ni ellos se puedan excluir. En toda empresa o negocio, en las oficinas públicas, en las escuelas, es necesario comunicar cosas, indicaciones, instrucciones, notificaciones una vez que se termina el horario laboral. En una empresa, el gerente de ventas puede recibir un pedido de mercancías para su entrega inmediata. Si el encargado del almacén o el responsable del transporte para repartir ya salieron de sus turnos, pues ahí sí es lógico, es comprensible que el gerente de ventas pues trate de localizarlos, ya sea por celular, por el famoso WhatsApp, para ponerlos al tanto. Y la comunicación en el mundo del trabajo muy difícilmente se puede cerrar o cancelar cuando terminas tu horario laboral. Esto es así en bancos, supermercados, hospitales, universidades, cuerpos policíacos, prácticamente en todas partes. Incluso es en las mismas familias. Una madre de familia lo es 24 horas al día. Un hijo o una hija le habla a sus padres para informarles o pedirles algo. Una iniciativa de este tipo puede agradarnos porque nos daría más derechos, pero en la realidad sería desfavorable para la empresa o la institución en la que estás laborando, trabajando. Y creo que por los costos que implicaría sería muy difícil de cumplirse. El mundo real es un mundo de responsabilidades, de compromisos. Cualquier persona que se incorpora al mundo laboral sabe que esto es así. Firma un contrato donde se establecen los derechos, las obligaciones. Y el trabajo formal, pues hay que decirlo, ahí sí se tienen derechos. Derecho a un salario digno, a todas las prestaciones de ley, a días de descanso, a las vacaciones, a jubilarte. Pero el derecho a comunicarse, a perder contacto con tu trabajo, es sumamente difícil. Si quieres prosperar en tu trabajo, pues tienes que aportar, ser productivo, tener compromiso. Una iniciativa de este tipo, pues la verdad es que suena un poco realista. ¿Poco, dices? ¿Poco realista? Poco realista en la realidad digamos, el mercado laboral. ¿Tú cómo ves, Juan? A ver, hay que separarlo esto. El 3 de marzo ya se aprobó a nivel federal esto, o sea, a nivel federal ya existe, pero fue para los trabajadores privados, era para los trabajadores privados, ya estaba, faltaba el apartado B, no me acuerdo si la es hay dos apartados en la Constitución, A y B, privados y público, no me acuerdo cuál, creo que el B es el público, faltaba esta parte del apartado B, digo, con reserva de checarlo cuál es cuál. Y aquí lo que hace esta iniciativa en Sinaloa es para los trabajadores del sector público, porque no podría hacerlo para los privados, no tienen manera de poderlo hacer porque es un tema federal.
Esto es importante. Entonces, ya los trabajadores privados a nivel federal ya lo tienen desde el 3 de marzo. Eso ya existe, no se preocupen. Esta iniciativa es para los trabajadores del Estado, que se me hace un contrasentido, porque como ¿por qué el propio Estado es el que iba a violar las leyes? O sea, ¿por qué es el que iba a tener que hacer que tus trabajadores se pongan a estar más allá de los horarios de trabajo? Y coincido que es poco realista con Araceli, porque voy a poner un ejemplo bien sencillito y muy facilito. A ver, los trabajadores sindicalizados del gobierno del Estado o del ayuntamiento, un minuto después de eso es difícil que estén. Es muy difícil, olvídense ya de los celulares y eso. O sea, es muy difícil que los mantengas, a menos que platiques con ellos, llegues a algún acuerdo, etcétera. Pero es muy, muy complicado, ¿no? Ellos están en disposición muchas veces de hacerlo, pero por ley ya están protegidos con eso, con un minuto después. Ahora, los trabajadores de confianza, ¿ustedes creen que en el sistema político sinaloense, que el trabajo está 100%, así 100% o 99%, porque para alguna excepción, 99% ligado a la cercanía con el que te puso el padrino, la madrina, lo que sea? No le vas a contestar el celular, no le vas a contestar el mensaje porque es que está en la ley, oiga, no me puede usted llamar, perfecto, mañana vamos a platicar y tomamos un café porque a lo mejor tu trabajo, pues no estás tan comprometido con la camiseta. Entonces, pues está bien, jurídicamente es impecable, digamos, la propuesta que hace el diputado de Morena, pero en la realidad, insisto, los que están sindicalizados ya los protege muy bien las leyes laborales, y los de confianza, ahí los quiero ver, trabajadores de confianza de gobierno del Estado, que les hable su subsecretario un domingo a las 12 de la noche. Oiga, fíjese que mañana necesitamos estar aquí, o hoy mismo véngase, a ver quién le contesta y quién no, y quién se anima a decirle, pues no, porque la ley me protege. Armando, vamos contigo. Esto es de corresponsabilidad. Patrón, empleado, siempre debe haber una comunicación y un entendimiento. Es común observar la forma tan sumisa, tan modosita, tan de manera, se podría decir de una manera débil, en que llega muchas veces un trabajador a solicitar, a presentar su solicitud de empleo o a la entrevista con el futuro patrón. Cambia radicalmente con el tiempo. Le va a estar unos meses, un año para sacar las uñas. Tiene que existir. Yo no es que esté de acuerdo por parte del patrón, ni mucho menos, pero sí debe haber una corresponsabilidad. Por supuesto que sí. A ver, me comenta un conocido empresario de aquí de Culiacán respecto. Me dice, oye, qué buen tema, me dice. A ver, me dice, te hago una pregunta y hazla en la mesa y la voy a hacer. Dice, ¿cuántos mensajes contestan los trabajadores de sus amigos y familia en hora laboral? Es al revés. Al revés. Muchísimos. Muy buena pregunta. Es buena pregunta, a mí me pareció excelente. ¿Cuántos mensajes están? Les llega una llamada de la esposa, de la mamá, del hijo, etcétera, y lo contestan. Hacen incluso llamadas desde el teléfono de los medios de la empresa para asuntos personales. Y es realidad eso. Entonces, hay que tener una poquita de corresponsabilidad. Yo creo que más allá de los derechos laborales, que son justos y se deben respetar, por supuesto, pero debe de haber tolerancia de ambas partes. Por ejemplo, aquí en una empresa, en un periódico, así para poner como ejemplo la radio, el reportero de la policíaca tiene que estar prácticamente a las 24 horas listo, porque no sabe en qué momento puede surgir una noticia importante que requiera que el jefe de información le llame, o el guardia del periódico. Oye, acaba de pasar esto, necesitamos que te muevas a buscar la noticia, porque es importante, de impacto, y necesitamos tenerla temprano. Entonces, esa es parte, y no está en el horario. Ahorita, no temprano. Ahorita vete. Sí, por eso. Me quedé en la historia del periódico, temprano para manejarla. Sí. Ahorita mismo, o si puedes entrar en vivo. Entonces, toda esa situación, yo creo que debe de haber entendimiento. Las leyes sí son plásticas, las ves ahí mecánicas y dices tú, esta es la ley y esta me protege y así voy a actuar porque la ley está de mi lado. Entonces hay que ser tolerantes de alguna manera, yo creo. Sobre los derechos laborales deben prevalecer otros aspectos. Sí. Gratitud con la empresa por la oportunidad laboral. La solidaridad no debe de olvidarse con la empresa.
o la institución. Ofrecer nuestra disposición para apoyar al patrón en momentos emergentes y dar muestras y dejar constancia de sentirnos parte integral de esa empresa. Bien. O de esa agrupación. A ver, la siguiente pregunta creo que es clave. ¿Cómo, entonces, a partir de lo que se ha comentado en la primera vuelta de la mesa, cómo equilibrar el derecho al descanso con las necesidades operativas de la empresa o gobierno, de lo que se trate? Es algo que tiene que resolver la empresa y creo que parte de una cultura laboral. La cultura laboral sin duda implica atender las nuevas disposiciones legales porque las leyes son para cumplirse y si no pues tendrías que cambiarlas en algún sentido desde los órganos de origen y entender, por ejemplo, cada uno va a tener su caso y cada tipo de empresa va a tener que ver cómo suple, cómo apoya o cómo de alguna manera genera las condiciones para que se cumplan los derechos del trabajador sin mermar la calidad de tus productos o de tus servicios, ¿no? En el caso que dice Armando, pues bueno, ya veo que esas agencias noticiosas o que esos medios de comunicación deberían tener a una persona que esté cubriendo esa vacante para que siempre haya alguien trabajando en horario laboral y no tener que recurrir a las personas pues que están en horario fuera de su trabajo. Sí, como aquí, por ejemplo, tenemos 3 turnos para la policía que está 24 horas. Y cobras tus 24, entonces ya no hay que molestar a la persona que está descansando porque bien ganado tiene su trabajo. Eso sí, durante su momento de trabajo y de responsabilidad se le exige lo que debe de ser. Tiene una emergencia, pues tiene una emergencia. Así es, entonces al final de cuentas creo que eso es parte de la cultura laboral que debe de imperar en nuestras empresas, ¿no? Y es como lo de la ley silla. Algunos decían, oye, ¿cómo crees, hombre? ¿A quién se le ocurre poner una regulación para obligar a los patrones a poner una silla? Pues si no estás en ese mundo, a lo mejor no te das cuenta de que sí, en la verdad, hay una necesidad primaria para que las personas puedan tener un lugar en donde sentarse. De la misma manera, tienes el derecho a desconectarte y a dar el máximo. Porque esa es la otra parte, ¿no? Cuando uno va a trabajar plenamente sus 8 horas o las horas que le corresponden en la labor, se supone que vas a eso nada más. Entonces, si ahí, por ejemplo, como este señor que nos dice, este empresario que nos dice, pero ahí andan chateando y todo, bueno, es parte de las políticas de su empresa que no se están implementando porque en otras empresas se prohíbe el uso de celulares para temas personales. En algunas empresas, es decir, tienes que marcar las políticas en tu empresa y no dejar las cosas al arbitrio de los trabajadores. Hay políticas en la empresa que te permiten o no te permiten tal cosa. Así como tienes obligaciones, así tienes derechos. Si te gusta, puedes trabajar con nosotros. Si no te gusta, pues el mercado laboral es amplio para que te consigas el empleo que mejor te favorezca, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido tenemos que entender que las responsabilidades se cumplen también en tanto nosotros ordenemos nuestras propias empresas, ordenemos nuestras formas de mando y ordenemos también el respeto a los derechos de los trabajadores, porque como te digo, hay empresas, por ejemplo, muy grandes, ¿no? Que tienen esta idea de la cultura laboral llevada incluso al extremo, ¿no? En donde creen que entre más apoyes al trabajador y tengas una relación empática con él, en un liderazgo, digamos, en un tipo de liderazgo empresarial en donde el ambiente sea el óptimo de trabajo, generas mayores ambientes de productividad y también eso está medido. Bien. No en todas las empresas. Entonces, claro. ¿Dónde debe trazarse la línea entre lo que es el derecho al descanso y el compromiso profesional? El límite debería trazarse precisamente donde termina la jornada laboral acordada y comienza el descanso. Salvo situaciones muy específicas, hay puestos muy determinados, situaciones que están plenamente justificadas. Y también hay que recordar que el compromiso profesional también implica cumplir con responsabilidades del puesto que estás aceptando durante el horario de trabajo, alcanzar objetivos, atender situaciones que puedan surgir fuera del horario. Sin embargo, bueno, ese compromiso no necesariamente significa estar disponible las 24 horas o de manera permanente. El derecho al descanso pues busca precisamente garantizar ese tiempo. Hay que recordar que viene de tratados internacionales que México ha firmado con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y precisamente es lo que se busca, que en los países, México es uno de los países donde más se trabaja, donde más se sufre el burnout, que es esta parte del agotamiento físico, y la clave pues sí está enfocada en establecer las reglas claras en cuanto a las comunicaciones fuera del horario laboral, que los trabajadores no deberían de enfrentar tampoco sanciones por no contestar, que los puestos que requieren disponibilidad cuando se acepte el cargo, pues de estar atentos a esa parte de situaciones que pudieran salir fuera del horario laboral. La tecnología también
hay que recordar que debe facilitar el trabajo, no extender indefinidamente la jornada. La discusión, la verdad es que de fondo debiera ser si la conectividad constante está considerando nuestro compromiso, si se están midiendo las horas que estás en oficina o en otra situación, pues para muchos especialistas en relaciones laborales el compromiso se mide por los resultados y no necesariamente por las horas. Entonces, por ahí hay retos, me parece que es importante visibilizar que son derechos humanos ganados, la parte del derecho al descanso. Sin embargo, dadas las situaciones y las políticas de la empresa, aplica. Hay otras normas, iré ahondando en las siguientes intervenciones, que ya existían, pero hay que recordar que las normas, a diferencia de la ley, pues es a libre voluntad, como la norma 035, que reconoce factores de riesgo psicosocial en áreas laborales, que ya existe desde hace mucho tiempo. Bien, antes de la pausa, Juan. Voy a contar una anécdota muy rápida de un político de hace años, para no decir su nombre, quemarlo. Él decía: yo tengo 2 tipos de colaboradores, uno que le pago 100 mil pesos y uno que le pago 20 mil pesos, dice. Son los dos. El de 100 mil pesos es mío, dice. El domingo a las 3 de la mañana es mío, le tengo que hablar y tiene que estar ahí, dice. El de 20 mil pesos no, sus 8 horas de trabajo, lunes a viernes, sábado a lo mejor mediodía, y ese sí, no lo molesto, dice. Pero el otro, el de 100 mil pesos, ese es total y plenamente mío, y él lo sabe, dice, y no hay un contrato firmado. Y me decía, el inteligente es el que recibe los 20 mil, es el que quiere los 20 mil, el otro no tiene vida. Y básicamente eso es. Entonces no importa qué ley te sigan poniendo, qué ley siga apareciendo, mientras tú estés de acuerdo con tu ingreso, aunque no sea escrito, oye, vas a ganar más que el otro, y no vengan ahí contemplado ABC, hay implicaciones tácitas en los acuerdos laborales. Y también aquí alguien ahí de gobierno del estado me manda un mensaje, obviamente no le voy a decir su nombre, pero dice: sí, efectivamente, me dice, yo voy a tener que seguir respondiendo aunque esta nueva ley me proteja, porque si no me van a correr, dice, yo lo voy a tener que hacer, dice, no importa que yo ponga una queja, al otro día me van a dar de baja. Así que, dice, yo no soy hijo de nadie, no tengo padrino, ni mucho menos, por lo tanto, pues tendré que seguir respondiendo las llamadas porque esta ley pues no me va a proteger, dice. Entonces, pues qué bueno que lo hagan. Y aclarar, esta ley que se propone en Sinaloa es exclusivamente para los trabajadores del estado. La parte federal que se aprobó en marzo ya es para todos, o sea, ya existen, digamos que ya están protegidos, quedaba esta parte los trabajadores del estado. La bronca es que no trae dientes también, las sanciones son muy vagas. O sea, si tú eres un jefe del estado, hablo del estado porque esa es la iniciativa que se está presentando, le hablas a tu colaborador un sábado a la 1 de la mañana, pues no hay ninguna sanción. Podrás presentar una queja en los organismos administrativos, pero va a estar medio complejo y complicado, y quiero ver quién es el guapo que se anima o la guapa a ponerle una queja a su jefe aquí en el gobierno del estado, que los están llamando un sábado a las 2 de la mañana para ponerlo a trabajar. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresaremos. Estamos hablando, hay una pregunta que nos han planteado, lo vamos a comentar y vamos a buscar respuesta en la mesa después de que regresemos. Nos vamos a quedar con este tema. Y es que la pregunta que nos hacen es si los ascensos, que recibas una mejor oportunidad en la empresa o gobierno donde estés y un mejor salario, por supuesto, depende de la disponibilidad que tengas, como ya pone el ejemplo aquí Juan, o de tus resultados en tu empleo. ¿De qué debería depender y cómo está la realidad de este asunto? Vamos a la pausa, nos quedamos aquí en redes. Te recuerdo, estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Línea Directa. Bueno, aquí seguimos en la mesa. Nos quedamos contigo, Armando. Fíjate que hace unos momentos nos comentaba alguien aquí, antes de entrar a la mesa, decía, es que también muchas personas o empleados, por estar atendiendo asuntos personales de cualquier índole, pero que no tienen que ver con el trabajo, dejan muchos pendientes, ¿sí?, para el siguiente día. Y a veces esos pendientes pues son para hoy. Y cuando ya están en camino o están en sus casas, pues el jefe les habla y le dice, ¿en qué quedamos con esto? ¿Qué pasó? No, pues ya mañana lo vemos. Y se molesta porque lo están llamando en horario de descanso. Pero si dejaste pendientes en tu oficina o en tu trabajo, el que sea, pues ahí cómo se debe proceder. O sea, esa es la pregunta que nos hacían. Bueno, un poco para darle vuelta al tema. Bueno, sí, yo creo que ahorita lo comentaba yo, tiene que haber una correlación entre patrón y empleado, entendimiento, debe haber una especie de solidaridad también.
de ambas partes, o sea, entender el patrón ante una necesidad. Muchas veces le pide el empleado salir incluso antes por una necesidad familiar o lo que tú quieras, o un compromiso de cualquier naturaleza, y el patrón muchas veces accede. Entonces también eso compromete al empleado a corresponder en un momento dado. Yo creo que es la relación. Yo creo que cuando brindas de manera ética, moral y profesional tu esfuerzo para el funcionamiento de la empresa o institución, estás abonando también a tu desarrollo como trabajador de la empresa. Podrías aspirar en un momento, pero a mejorar en tu entorno laboral, pero si te empiezas a poner medio rijoso y a tenerte mucho a la ley, lo que va a ganar muchas veces gana, y es la realidad, es que te ganas la misma versión del patrón y no es muy conveniente, porque va a empezar a ser objeto de no represalias, sino de endurecimiento de la mano laboral. Ahorita regresamos contigo, después de corte. Jesús. Sí, es que creo que la gran responsabilidad está en el dueño, en el gerente y en el administrador de la empresa. Si, por ejemplo, en ese caso que dice, se va la persona sin cumplir con las metas del día, la bronca pues no es necesariamente de él, sino tuya, porque lo estás permitiendo. Están permitiendo que atienda asuntos personales durante su horario de trabajo. Entonces creo que desde ahí va la supervisión. Ahí va la supervisión. Oye, ¿qué onda? Trabajas aquí y pues tienes que sacar esto, si no, no te puedes ir, o si te vas a ir antes, pues al final de cuentas tienes que saber que no se puede hacer, pues digamos, horas perdidas, vamos, ¿no? Pues son acuerdos, ¿no? Como a Puedes veces tener, sucede que ya bueno, sacaste ¿sabes tus qué? pendientes, falta una hora para tu salida, ya te puedes ir. Exacto. ¿Sí? Entonces, Entonces acuerdos que se dan. Creo también que el marco jurídico es importante para poner un límite, para poner un entorno de igualdad, es decir, a ver, vamos a poder marcarlo. Si no lo tienes jurídicamente marcado, eso queda al arbitrio pues, de lo que sea y de la condición en la que estés. Ahora, incluso en el tema de gobierno, o sea, hay oficinas que por su naturaleza pues tienes que estar atento a las 24/7, ahí no va a haber ley que te lo obligue. Por ejemplo, estoy pensando en las unidades de protección civil, seguridad pública, si tienes cargos de mando, hospitales, pues evidentemente estás al llamado de lo que viene. No lo mismo en una oficina, por ejemplo, recaudadora, en donde pues hay un horario establecido y se tiene que trabajar con ese horario y punto. Digo, la naturaleza del trabajo es importante. Araceli. Revisaba la literatura científica de los artículos en base al derecho a la desconexión, y hay un informe europeo muy interesante de Right to Disconnect, que es el derecho a desconectarte, que compara empresas con políticas de desconexión en los países de Bélgica, Francia, Italia y España, y sí delimita que los trabajadores con derecho a la desconexión presentan mejor salud mental, presentan también mejores relaciones familiares, mejor satisfacción laboral, menor rotación, más equilibrio en su vida-trabajo, y se identifican mucho los beneficios en salud mental. Hay un estudio que concluye también que el respeto al derecho a la desconexión mejora las relaciones familiares, tiene un impacto positivo en la salud física, entonces sí protege la salud si hay impactos positivos. No más, la clave nuevamente está en protocolos claros, compensaciones y cultura organizacional. Eso es, Juan. Ya vamos de regreso. ¿Hace cuántos años que no cobras horas extras? Horas extras. No, pues, ahí vamos. Ahorita te... Ahí vamos. Aquí estamos de regreso. Bueno, que te faltó el periodismo dentro de las actividades 24/7. Sí, Ya lo comenté. pero seguridad. Sí, pero para los temas gerenciales o de jefatura. Sí. En el tema operativo, pues tienes tus horarios, ¿no? Pues no te creas. Ocurre la noticia y si es tu fuente, ahí tienes que ir. O tienes que obtener la información. O sea, de alguna manera te tienes que poner a trabajar. Es el periodismo de hoy. Que con las redes sociales ya no te desconectas. Entonces, bueno, te tiene que gustar, te tiene que apasionar lo que haces para poder estar ahí. Y te tiene que dejar también. Sí, claro, ¿no? sí. Pues, si no, Si das buenos resultados, eres eficiente, pues te tiene que dar una retribución. Y si no te resulta, pues yo creo que estás en el lugar equivocado. Así ¿verdad? Bueno, ¿de qué preguntabas, Juan? Ahorita, antes de... ¿Hace cuánto que no cobras horas extras? Uy, no, pues es que yo no cobro horas extras. Yo hago mi trabajo y... Pues, Sí, exactamente. O sea, aunque la ley te debería, no lo hace porque es un entendimiento que tienes el con la acuerdo que empresa. tengo con la empresa. Exactamente. Sí, ya cada quien. Así sí. es. Decías, Armando, el acuerdo con el patrón es muy importante. Por supuesto. Que sea claro, ¿no? La tolerancia, el entendimiento entre las partes es importantísimo. A todos, al patrón y al empleado le conviene una vida laboral estable, tranquila, mesurada, armoniosa, porque también desarrollas más cuando estás
cuando te sientes bien tratado. Y bueno, habrá ocasiones en que te tengas que responder a una exigencia extralaboral. Pero bueno, hablar, por ejemplo, en tu espacio de una desconexión, por ejemplo, ¿qué pasa con una desconexión matrimonial? A veces quiero ver cuando la mujer es más brava que la alcalde de Guatamotos, esas mujeres bravas que hay, Víctor, que te desconectes y que no le contestes un mensaje o una llamada. Pero aplica para las dos partes, las dos partes, hombres y mujeres. Hombres y hermano, mujeres. sí, O sí. también el hombre Hay hombres que también quiera, muy- le mande el muy mensajito y no le exigentes. conteste Sí. la muchacha, Bueno. la señora, la trabajadora. Entonces, debe de haber también el permiso, la tolerancia de que haya cierta comunicación en cuestiones. No tampoco te vas a poner a platicar, a noviar 20 minutos. No, una necesidad de responder una llamada emergente de tu familia, de tu casa, o incluso de un amigo, para cualquier situación. Yo creo que ese es la tolerancia que debe existir, el entendimiento entre las partes. Yo no es que, y por supuesto que estoy de acuerdo en que se legisle y se proteja los derechos de los trabajadores, es justo, porque históricamente, más en México, han sido mancillados los derechos de los trabajadores, han sido abusados fueron abusados por los patrones, y sí es justo que se regule eso, pero tampoco darle manga ancha para decirles aquí te protege, no contestes ni en siquiera horarios nocturnos que vayas llegando a tu casa, no, ya saliste tú y eres libre completamente en materia laboral. Bien. Pues eso está Jesús. de riesgo. No, y además yo creo que tenemos casos de éxito muy importantes como para ver que este tema de la desconexión laboral, que tiene años, es más, como lo comenta Araceli, que estaba incluso más allá, que es parte de la norma de la política de la empresa. Y lo han llevado muy bien. Grupo Bimbo, Ford Motor Company, Microsoft, son empresas importantes, grandes, que tienen esta política y que han encontrado los cómo sí, es decir, tienen unidades de atención 24/7 y están ahí para eso, para resolver, y su personal está capacitado para poder entrarle a cualquier parte de los procesos. Yo creo que tiene mucho cómo organizas, cómo la cultura laboral de tu empresa, cómo está estructurada, entre mejores condiciones tengas de tus procesos, pues tienes esta manera de poderlo cambiar y no tienes ahí personas que tú dependas al 100% de una persona específicamente para que la empresa pueda funcionar. Entonces tiene mucho que ver la capacidad, el tamaño, el volumen de la empresa, cuánto le gastas y le metes en capacitación, qué tan medidos tienes tus procesos. Es decir, es un tema de orden, pues, ¿no? Y lo que viene a ser una norma jurídica es esto, poner una condición más dentro de las tantas variables que el empresario debe de tener para tener una empresa que fluya, una empresa que llegue. Ojo, hay cargos, y eso lo vamos a tener siempre claro, que por su naturaleza, incluso bajo estas condiciones, normado está en el contrato que tienes que estar presente en el momento en el que se te requiera, porque la naturaleza de tu empleo está en eso específicamente, ¿no? Bien, bueno, tenemos algunas preguntas ahorita, pues, si nos va a dar tiempo al final. Araceli, vamos contigo. Para continuar, por ejemplo, el caso de la norma 035, la cual fue aprobada en el 2018, que fue puesta en práctica en 2 etapas, una en el 2019, otra en el 2020, y esta norma obliga a centros de trabajo a identificar, a analizar, prevenir y mitigar factores de riesgo psicosocial, un factor clave que identifica esta norma porque tiene un cuestionario, está muy interesante, habla de la relación que hay trabajo-familia y surge cuando se deben atender responsabilidades laborales durante el tiempo que está dedicado a la familia, en este caso, o que se tiene que elaborar fuera del horario de trabajo. Otros factores que relaciona también son las cargas excesivas de trabajo, incluso que sobrepasan lo que establece la Ley Federal del Trabajo, falta de periodos de descanso y que el trabajo constante, como pues va desencadenando otros factores como el tema de la fatiga emocional, el trastorno, el sueño y el burnout. Y la Organización Internacional del Trabajo destaca los riesgos a nivel internacional de todos los países. Hay estudios muy interesantes de la Universidad de Harvard, de Gallup, que muestran que trabajadores descansados pues son más productivos, son más leales, y en esta era digital donde la hiperconectividad nos mantiene conectados 24/7, pues la vinculan con mayor burnout,
con mayor estrés crónico, trastornos en el sueño y el deterioro de la vida familiar. Hay que estar muy al pendiente. Me parece que lo clave de esta ley va a ser este reglamento secundario que establezca reglas claras, y esto también nos habla del momento que estamos viviendo, que está cambiando la parte laboral y que también tiene que cambiar el clima organizacional. Entonces va más allá, también tiene que ver con la cultura organizacional, la cultura laboral que está cambiando en esta era tecnológica. Ahí va a estar la clave del futuro que le podamos dar a estas normas que están privilegiando el descanso. Bien, Juan. Me quiero enfocar, insisto, esta iniciativa de ley que tiene que ver con los trabajadores del gobierno del Estado. ¿Dónde viene el contrato laboral, digamos, entre, no sé, un jefe de departamento, un director y su área? No hay un contrato, lo que hay es una descripción del trabajo que está en los reglamentos de las secretarías, y ahí no hay cambios. Entonces debería de venir en los reglamentos internos de la secretaría, en la descripción del puesto. Ahí no viene el cambio, ¿no? Decir, a ver, trabajador de confianza, jefe de departamento B, tendrás que trabajar de tal. Ahí no vienen esos cambios, que por eso insisto, no creo que vaya a ser factible esta ley. Sí, ahí va a quedar muy bonita, pero trabajadores de confianza en los ayuntamientos y en el gobierno del Estado hay aproximadamente entre 12 y 15 mil personas. De esas personas, ¿cuántos creen que van a presentar una queja? ¿Verdad? ¿Cuántos genuinamente creen que van a presentar una queja porque sus jefes los están molestando después de ciertas horas? Yo creo que no van a pasar de 5 al año. En verdad lo vamos a checar, no van a pasar de 5 al año, porque es bien complicado por naturaleza. Por eso creo que esta se está quedando mocha, porque no hay cambios en la descripción del trabajo. Ahí tendría que ver la descripción del trabajo en los reglamentos internos cuando viene la dirección fulana de tal, se encargará de porque no hay contrato colectivo. Los que han trabajado en gobierno saben, contratos individuales, contratos colectivos, contratos individuales en trabajos de confianza que ya viene en el organigrama, no viene un contrato, lo que viene es un nombramiento, y el nombramiento viene tu cargo, y el cargo está definido por reglamentos internos. Y luego se dan los acuerdos también, ¿no? En cada área, con cada jefe es distinto. Sí, pero insisto, no hay un reglamento, no estás firmando un contrato. Entonces, se supone que te va a proteger. Sí. Sigo insistiendo, de 12,000 trabajadores de confianza que hay en los ayuntamientos y el Estado, ¿a cuántos los molestan fuera de su horario de trabajo? Yo creo que al 90% los molestan fuera del trabajo. Yo creo que sí, pregúntenlo ahorita en una encuesta. Y antes y durante todo el día, si tienes que ir en calidad de bulto a estar porque el secretario va a ir, tienes que ir en calidad de bulto a estar ahí, poner tu carita bonita porque al evento de que a nadie le importa. Natalicio de Carranza. No, al natalicio de a nadie le importa, ahí siéntate y aplaude. Entonces, eso no va a cambiar. Y eso es lo que creo yo que, pues si son buenas ideas, se le aplaude al diputado que lo hizo, pero pues nada más es estético a la hora de ejecutar. Como no trae dientes esta iniciativa, pues no va a proceder, porque insisto, a ver, quiero ver, sanciones, necesita venir y cambiar los reglamentos, y cambiar la descripción del trabajo, y cambiar un montón de cosas. Sí, pues es un buen principio, digamos, ¿no? Armando. Por supuesto, todo principio que venga para regular y favorecer a la clase trabajadora, bienvenido. Qué bueno que se piensen en los trabajadores, pero también hay que pensar en el que genera el empleo. No hay que olvidar al patrón. A ver. Fíjate que estás respondiendo a una pregunta que, bueno, más bien un comentario de un patrón, dice, a esa ley le falta el contrapeso. Claro, tiene que pensarse en ambas partes. En los patrones. Es importante. A ver, se redujo la jornada laboral a 40 horas. Ya le están pegando. Se habla de la ley CIA, que se llama también. Bueno, justa, si tú quieres. Más vacaciones. La desconexión laboral. Mayor vacaciones, todo está volteando hacia pegarle a la parte patronal, y no es que diga estoy defendiendo al patrón, parece que lo estoy defendiendo, pero no, yo me voy a lo justo, a lo necesario, al equilibrio de las cosas. ¿Y sabes por qué es eso? Señor, dígamelo por favor. Porque hace 40 años que no tocábamos nuestra ley obsoleta laboral, y México se iba quedando, rezagando, correcto. El mundo iba cambiando y nuestra ley laboral seguía igual en los mismos términos. Hoy viene una nueva oleada, presentan nuevas iniciativas, a lo mejor se nos hace mucho, ¿no? Estás en el centro de lo correcto. Que es una carga excesiva hacia la parte laboral, hacia la parte patronal, pero pues olvidamos que durante 40 años los sindicatos charros que tuvieron a los legisladores ahí sentados en la Cámara de Diputados nunca promovían nada a favor de los trabajadores. Pero evitar el equilibrio, es lo que me refiero. A ver, una pregunta. El equilibrio llega hoy después de 40 años. ¿No? Una pregunta, va rápidamente para que respondan todos. ¿Los ascensos deben ganarse por resultados o por disponibilidad? No, por resultados, evidentemente, ¿no? Araceli.
¿Cómo? Resultados, pero también va implícito la disponibilidad, porque te ganas esos resultados precisamente por esa disciplina y por esa disponibilidad. Bien, Juan. Es que no están separados, Exactamente. no Vienen en el no son combo. excluyentes, no van en Sí. el paquete. Yo creo que la pregunta tendría que ¿Pero qué ser, prefieres? ¿Alguien que esté siempre disponible o que te dé resultados? depende de si está en el sector público o que esté disponible, porque pues lo Si está, necesitas. si está Sí, disponible, está en el no sector- pela un chango en alga. A ver, Sí. en el a ver, en el sector público no me, Resultados. en el sector público no me evalúan por resultados, me evalúan por otras cosas. Entonces, el sector público, que siempre está en el sector privado, pues sí por resultados. Armando, nos vamos. No hay buenos resultados laborales sin disponibilidad Ya del está. trabajador. Muy bien. Así de práctico. En el sondeo nos vamos con la opinión de la audiencia. Una muy buena participación. ¿Estás de acuerdo con que los trabajadores no respondan mensajes laborales fuera del horario? 52% dice sí, el descanso debe respetarse. 43% dice depende del puesto y el sueldo. Varias personas dijeron, pues a mí me van a pagar bien, pues yo estoy dispuesto a darle. Quédense con mi tiempo, pero Sí, páguenme un billete. pero pues. pague, sí. Despiérteme en la madrugada. Con esta ley, imagínense un secretario de Estado diciendo al gobernador, señor gobernador, la ley me protege, no puedo ir a las 3 de la mañana a usted me llama. No, son puestos de confianza. Pues es que esta es la ley, esa es la ley, esa es la ley que están proponiendo. Sí. Bueno, ¿qué porcentaje? Pues está muy claro, ¿no? El porcentaje sí tiene derecho al trabajo. Y también en la forma de pedir está el dar. Está ¿sí? en el centro de Pues lo si un jefe te dice, oye, perdóname la hora, tengo una emergencia, está pasando eso, ¿me puedes ayudar? Pues con gusto. ¿no? Claro, y si es una vez al año no hay problema, Sí, pero si es sí, todos sí. los días. No, pues eso sí ya no. Bueno, nos vamos con esto. Gracias, Armando. Gracias a ti, amigo. Araceli, Excelente. Jesús, gracias a todo el equipo, a la producción. Gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea directa.